retiro estratégico. Y cuando hablamos de retiro estratégico, posiblemente lo primero que viene a la mente de nosotros es la idea de un grupo de operación militar. Amén. Y nosotros somos el ejército del Señor. Y usted que ha venido por primera vez y no conoce de Dios, Dios quiere que esté mejor de lo que está hoy. Porque Él tiene planes de bien y no de mal. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Y no sabemos quiénes somos porque pues lo mejor que conocemos es lo que ahora estamos viviendo. Pero en el plan de Dios, muchas veces Dios quiere que entendamos que lo que somos no es lo que tenemos que ser, no es lo que debemos de ser. Que lo que somos posiblemente solamente es una etapa, pero Dios quiere llevarnos a lo que verdaderamente hemos llamado a ser. Y en esta ocasión yo quiero hablar de esta parte, porque cuando ya nosotros entendemos que pues estamos expuestos a ser afectados a fin de no lograr ese objetivo, cuando nosotros mismos muchas veces nos contagiamos y no solamente estamos expuestos sin contagiarnos, sino que ahora adquirimos un contagio que nos afecta nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestro interior, nuestro ser mismo. Que como producto de ese contagio comenzamos a exteriorizar una condición interna y que otros lo notan. Si nosotros ahora entendemos todo esto, tenemos que entender que no es solamente que estemos saludables, lo que Dios quiere, sino que nos preparemos para que como soldados de Cristo, ahora vayamos y llevemos el mensaje a otros también. Que podamos ayudar a aquellos que necesitan. Estamos en otras naciones porque allá también hay necesidad. No solamente que se le predique el evangelio, sino hay otro tipo de necesidades y nosotros somos parte de ello. Entonces, al hablar de retiro estratégico, algunos posiblemente pensarán, el pastor va a hablar de aquellos que no conocen de Dios. No, no es solamente los que no conocen de Dios, sino que bíblicamente Dios nos advierte de que tenemos que tener sabiduría y muchas veces discernir que hay momentos que estratégicamente nos tenemos que mover, retirar y tomar precauciones para no ser contagiados, para no ser afectados. Pero el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 5, muchas veces hemos oído a las personas decir algo como esto. Decir, verso 7, perdón, al 8, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad que es bien común decir eso? Pero ve el principio del verso 7. Dice, someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La retirada estratégica dentro del campo militar es planificada. Antes de hacer el operativo, preparan a los soldados y le dice, existe esta posibilidad. En el caso de que esto suceda, usted tiene que saber que es momento de retirarse. ¿Y por qué retirarse? Las razones pueden ser. Porque en medio del operativo el militar posiblemente cometió errores y se da cuenta hasta que ya está en el combate. O el enemigo sale con una estrategia que no se anticipó y hay que reagruparse o cambiar la estrategia. O simple y sencillamente usó ciertas armas destructivas que ahora es momento de buscar dónde refugiarse para poder ver qué hacer o esperar refuerzos. En fin, el retirarse es parte de la estrategia de un soldado. Nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos expuestos y que hay momentos en la vida en la que cuando conocemos de Dios nos sentimos débiles ante las circunstancias. Hay momentos donde la misma condición
es tan fuerte que no hayamos que hacer. Y yo vengo hoy para decirte, tienes que saber a dónde retirarte, para dónde correr, dónde refugiarte en los momentos difíciles de la vida. Porque el enemigo no solamente va a tratar de contaminarte, amargarte, afectarte para que tú te contagies, sino que aunque tú tomes las precauciones y estés sano, luego el enemigo también va a tratar de perseguirte a ti, perseguir lo tuyo, perseguir tus bendiciones, porque él vino para matarte, para destruirte. Matar, robar y destruir. Y lo más difícil muchas veces es que nos quitan lo que nosotros necesitamos para alcanzar otros objetivos. Entonces, el retiro estratégico es parte de una de las etapas de entrenamiento de un soldado. Y usted va a decir, bueno, vámonos a la Biblia. Y para ello yo quiero llevarlos a el libro de Lucas primeramente, verso 22, versículo 53. Y aquí Lucas nos dice que todos los días estaban con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos, dice acá, encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Aquí hay una advertencia. Aquí el verso define el momento de la advertencia, que hay momentos donde el diablo va a tratar y va a operar. Aquí Lucas registra la experiencia de Jesús y la advertencia a sus discípulos. Nosotros sabemos que en el caminar de la vida, el diablo va a planificar detenerte, va a planificar destruirte, va a planificar hacerte daño. Y nosotros tenemos que saber, Pablo decía que oráramos sin cesar. Y nos advertía que el enemigo no va a descansar, que va a estar constantemente buscando cómo destruirnos, cómo hacernos daño. Pero si nosotros no nos preparamos como soldados y nos debilitamos, aunque conozcamos las instrucciones, aunque tengamos quizás las armas dadas por Dios, hay momentos que el soldado se puede sentir enfermo, débil. Pero no podemos ignorar que el diablo siempre va a tratar de hacerte daño y no podemos descuidar esta parte. Y entonces, el mejor ejemplo que viene a mi mente acá es David. David era un guerrero. Y pues en el momento de las victorias, en el momento en que él estaba bien, no visualizaba conflictos, tanto así que él mismo pues se distraía y se desviaba a hacer cosas. Las mujeres, las diferentes cosas que usted sabe de David. Y en ese estilo de vida se descuidó y el enemigo comenzó a tomar ventajas muchas veces. Los que ya conocemos de Dios, en el caminar muchas veces nos damos cuenta que el enemigo va a poner obstáculos para que nosotros nos debilitemos, nos desenfoquemos. Pero ¿qué hacemos cuando nos debilitamos? Esa sería la pregunta. Aquí David viene y dice en el Salmo 18, verso del 2 al 3. Dice él, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. David describe en el verso 3 lo que él hacía. Dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Él sabía
qué hacer, dónde refugiarse, para dónde retirarse en los momentos difíciles. ¿Sabes tú dónde retirarte, dónde refugiarte en tu dificultad? Cuando vienen los momentos difíciles, ¿a dónde vamos? Hace muy poco tiempo, todavía tenemos secuelas de una situación de mucho contagio a nivel mundial. Y a nosotros se nos dieron instrucciones. Y dentro de las instrucciones que se nos dieron era que nos retiráramos y que nos refugiáramos. Al principio nadie ponía atención. Después se llegó hasta un estado de pánico donde hasta se exageraba y la gente ya ni dormía, aunque estuviera en el refugio no dormía porque estaba intranquilo. Aprendimos a desconfiar hasta de la pareja, los casados y de los seres más queridos, porque no nos queríamos morir. Y en el mismo refugio que era la casa, no salga, cúbrase, no vaya a la oficina, no se mueva. Aún así, no sé si usted tuvo la experiencia que iba a un centro comercial o en su misma casa usted estornudaba y todos salían huyendo de usted. ¿Sí? A pesar que estaba en el refugio. ¿Cuál era el objetivo? Que no se perdiera este cuerpo y que esta belleza que me está escuchando y viendo siguiera viviendo. Amén. Hubieron tantas instrucciones que con mi esposa comentábamos, si las instrucciones que nos dieron para proteger el cuerpo, la salud física, las seguimos para proteger nuestra alma en el mundo espiritual, seríamos más que victoriosos. Pero nosotros, a pesar que llegue el contagio, la contaminación, muchas veces o ignoramos la posibilidad del contagio o simple y sencillamente no tomamos las precauciones debidas. El retiro estratégico es planificado, es parte de la estrategia para poder conseguir objetivos. Ahora, bíblicamente, solo quiero mencionar que en la Biblia encontramos muchos casos de retiros estratégicos con diferentes objetivos. Cuando los primogénitos iban a morir, Dios da una instrucción. Y la instrucción es, se quedan en casa, marcan los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no accione ahí. Podemos encontrar muchos casos. Cuando el diluvio, Dios dice, separa a las personas, se crea un arca y ahí se van a permanecer para que pase el diluvio y esa simiente santa permanezca. Cuando los vengadores venían a quitarle la vida a alguien que había cometido un asesinato en defensa propia, Dios establece ciudad de refugio para que ahí se refugiara aquel para protegerlo de el vengador, siguiendo reglas. Y vamos a leer una cantidad de ejemplos donde Dios proveyó refugio, dio instrucciones planificadas anticipadamente para que supiera dónde ir y para qué ir. Dentro de los ejemplos que yo tengo acá estamos en el caso de Elías. El irse a una cueva a refugiar ante las circunstancias no es la mejor idea, especialmente si la cueva está en una condición que puede derrumbarse. Sin embargo, pareciese que en ese tiempo era muy común
las cuevas para refugiarse, ya sea para esconderse de que no los encontraran o en el caso aquí de Elías en una condición emocional ante una circunstancia que Dios le permite ir ahí estratégicamente, pero no para que se quedara encuevado todo el tiempo, sino que se va, y si usted va a ver con Elías, es un proceso de recuperación. No solamente de recuperación, sino a descansar, recuperarse, tomar fuerzas y volver a tomar el rumbo que tenía que tomar. David estuvo encuevado también. Se refugió. Pero no se quedó encuevado. Estratégicamente fue ante la circunstancia y de ahí mismo Dios le da y sale con estrategias. O sea que el retirarse estratégicamente es algo que un hijo de Dios debe de tener en mente y saber dónde ir. Aquí David en el capítulo 18 del 2 al 3, él describe dónde él iba, cuál era su refugio. Cuando usted tiene problemas en su hogar, ¿dónde se refugia? La pareja. Cuando estamos enfermos, ¿cuál es nuestro refugio? ¿A dónde vamos? Cuando tenemos problemas económicos, ¿dónde vamos? Cuando nos dijeron que nos refugiáramos porque había una posibilidad de que nos contagiáramos y que podíamos morir de aquello y que no había mucha esperanza de sobrevivir si nos contagiábamos, nosotros tenemos acá sobrevivientes y ejemplos de lo duro que fue estos contagios. Y entramos en pánico. Y los que más tienen billete acá, ¿verdad? O que me están viendo, los que más tienen dinero, no podía decir, me voy a ir a sacar dinero del banco para no contagiarme, porque con eso puede evitar el contagio. No. Me voy a ir a buscar una organización que me proteja. No. Contagio era seguro porque estábamos expuestos. El mundo está ahora tan contaminado. Hace unos días hablamos de la ciudad basura en Egipto. Y decíamos, qué responsabilidad de aquellos cristianos de poder mantener su habitación pura, pero al abrir la puerta, recibir la peste del mal olor de la basura de toda la ciudad. Y no estoy hablando de pasado, estoy hablando de presente. Qué difícil para el cristiano mantenernos sin contagiarnos si no tenemos un refugio cuando tenemos el mundo tan contaminado y cada vez va a estar peor. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuál es el plan de Dios. Y hay momentos donde no podemos sacar pecho y querernos hacer los superhombres o supermujeres para decir, a mí no me va a contagiar nada. Yo tuve la bendición que nunca tomé alcohol. Y hago la broma, digo, me tiran a una piscina llena de cervezas y yo pues nado en ella y no me pasa nada. Pero aquellos que han salido de ahí o que están esclavos del alcoholismo no pueden exponerse así porque van a caer fácilmente y ser contaminados. Y tenemos que saber, el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros tenemos que saber que cuando somos expuestos, tenemos que saber a dónde ir. No podemos seguir peleando nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. Aquí David, el gran David, dice, yo tengo un lugar donde ir, donde refugiarme. Y era nuestro Dios. Y él lo usa no solamente para refugiarse y no recibir daño, sino dice que tenía quien lo protegiera, quien lo salvara. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para pelear la buena batalla. Y la buena batalla no la podemos pelear ni con solo nuestro conocimiento, nuestras habilidades que tenemos. No podemos seguir confiando en nuestras propias fuerzas para pelear las batallas espirituales.
el diablo va a tratar de destruirnos. Y si nosotros queremos poner nuestra mirada en nuestras propias fuerzas, vamos muchas veces a sentirnos mal, débiles. Queremos soportar la tentación cuando tal vez estamos ya contaminados. El salmista ponía esto, y usted va a ver más adelante que el mismo guerrero, David, en el Salmo 61, verso 4, del 1 al 4, él dice también esto. Dice, oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Selah. Anhelo habitar en tu casa. Quizás el ataque del enemigo muchas veces para contaminarnos empieza en que nos desanimemos, perdamos la fuerza para poder buscar de Dios, para poder congregarnos. Yo le decía a alguien un día de estos, creo que tu gran batalla, le decía a esta persona, es que quieres hacer lo que quieres, lo que te gusta, y no lo que debes, lo que necesitas. Muchas veces el enemigo nos contamina para que no hagamos lo que debemos de hacer, porque lo que debemos de hacer muchas veces nos duele. Porque lo que debemos de hacer muchas veces nos cuesta. Porque lo que debemos de hacer muchas veces implica renunciar a lo que tanto amamos y nos hemos aferrado. Pero es lo que necesitamos. Y cuando nos sintamos débiles para hacer eso, tenemos que buscar un refugio espiritualmente hablando. Venir a Dios y decirle, Señor, no siento, no quiero, no me gusta, pero esto es lo que necesito. Fortaléceme. Congregarse es una de las luchas que para muchos les ha hecho enfriarse. El salmista decía, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿Disfrutamos estar juntos o es un castigo? Especialmente cuando ya echamos mal olor. Estoy recurriendo a las prédicas anteriores, ¿no? Y luego dice, y en armonía. La armonía implica que somos diferentes. En términos musicales sería que tenemos diferentes notas, diferentes tonos. Y muchos instrumentos musicales solo suenan mal. ¿Sí? Recuerdo cuando Marvin dijo que le preguntaron un día, yo veo que subes al frente, pero ¿qué es lo que tú tocas? Porque yo escucho el piano, yo escucho esto, pero no te escucho a ti. Y Marvin, que es un hombre muy serio, le dijo a la persona, oyes algo que hace algo así, ton, 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 ton. Ese soy yo. La armonía hace que algunos de nosotros tenemos o damos un tono que posiblemente solo no suena bien, solo no es valorado. Pero cuando nos unimos, sacamos una armonía, una melodía que agrada a Dios, que impacta vidas. Porque cada uno de nosotros tenemos dones de parte de Dios que han sido dados para edificarnos como cuerpo.
para que alcancemos a aquellos que todavía no son parte del cuerpo y se integren. Y ahora que se integran con lo que Dios les ha dado, también se integran y se hacen parte de esa armonía. Entonces el diablo no quiere que eso suceda. Y muchas veces nosotros, el retiro no es estratégico, el retiro es por miedo, por dolor, por vergüenza, por rencor, por enojo, por diferentes cosas, pero no para lograr objetivos. El retiro estratégico de parte de Dios es para que salgamos mejores. Cuando David decía que se iba a refugiar en Cristo, era para que Dios lo fortaleciera, para que Dios le protegiera, para que Dios le diera estrategias. Pero muchos de nosotros no nos retiramos para eso. Nos retiramos huyendo. Muchas veces de lo que necesitamos. Cuando tan pronto nos sentimos afectados muchas veces o contaminados, es cuando más debiésemos de buscar de Dios. Buscar ese refugio. Padres, por el amor de Dios, cuando su hijo se porte mal, no lo castigue evitando que vaya a la célula o a la iglesia. Porque he tenido esos ejemplos de padres que le dice, te portaste mal y como te portaste mal, por eso no te dejo ir a la célula. No, es cuando más necesita alguien. Cuando usted se sienta mal, cuando usted esté enfermo, cuando usted esté en necesidad, cuando usted esté en crisis, es cuando más necesita unirse y refugiarse en Dios. No pelee la batalla solo. No saque pecho como un súper espiritual. A mí no me pasa nada. No. Refugiémonos en Él. Cuando dice acá, el capítulo 4, verso del 7, que habíamos leído, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y nosotros agarramos solo, hermano, resista al diablo y él va a huir de usted. Y estamos en la pura carne. Hemos ignorado la primera parte. Eso es para el que se somete a Dios. Someterse a Dios no es fácil. Y menos en la carne. ¿Por qué este verso es muy importante? Porque cuando Satanás viene contra ti y te ataca, y tú te has sometido a Dios, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y Satanás ve a Cristo en tu vida, y por eso él se va a huir. Pero si nos ve a nosotros en la carne, nos va a destruir. Por eso muchas veces hemos perdido la fuerza. Queremos sacar pecho, pero estamos descuidados. Pecados ocultos que están ahí, que ya contaminamos nuestro ser. ¿Usted qué saca? Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Él. Pero en esta carne, no. No, pastor, pero yo tengo 25 años de convertido. ¿Y? Cuando David dice eso, el tipo que había sido escogido de acuerdo al corazón de Dios y toda la cosa y que había hecho esto y lo esto, de repente se comenzó, cuanto más bendición recibió, más se fue descuidando. Y tuvo que pasar por el momento de crítico para entonces decir, conocía la palabra y sabía dónde ir. Quizá usted diga, yo me he equivocado. Sí, pero esa palabra está en nosotros y hay que recurrir a ellas. Pensemos en Pablo, el apóstol Pablo, con mucha capacidad intelectual, con una carrera profesional, con dinero, con poder militar, pero Dios dijo a este, para poderlo usar,
lo voy a tener que retirar. Y aquí la estrategia fue llevarlo a Pablo, donde estaba el profeta que lo iba a ministrar. Hay veces que Dios tiene muchas veces que recurrir a estrategias que nosotros no las entendemos. Ese retiro estratégico, yo lo veo, digo, si Pablo no vaya y es ministrado, es consolidado, es afirmado en todo aquello, con todo lo que él era, posiblemente le hubiera sido más difícil someterse y menos. Mi teoría es que el hombre queda ciego porque hubiera juzgado a su maestro o al mentor que Dios le puso para que le enseñara. Pero cuando abrió sus ojos y vio al viejito que le había dado la palabra, ya la palabra estaba aquí, le había dejado acá. Muchas veces Dios también usa sus estrategias y provoca porque voluntariamente Pablo no hubiera ido a donde tenía que ir. Muchas veces nosotros hemos pasado por momentos difíciles que quizás son vergonzosos como el de Pablo, pero Dios quiere que nos retiremos para Él allá trabajar con nosotros. Muchos de nosotros, después que nos enfermamos y pasamos por momentos difíciles y no podemos trabajar, primero no queremos hacer nada que honre a Dios porque estamos afanados con lo material, pero cuando nos enfermamos y ya no podemos, igualmente no trabajamos y ahora nos tenemos que retirar. Y dice Dios, ahora puedo trabajar contigo. Porque Dios nos ama. Tú que te quejas por los momentos difíciles que estás viviendo, pregúntate, más que por qué lo estás permitiendo, ¿para qué lo estás haciendo? Hay un propósito. Hay un propósito en todo. Y si nosotros nos refugiamos en Él, quizás en el momento que estamos viviendo, no nos detenemos a pensar que Dios está provocando o permitiendo cosas para llamarnos la atención. Pablo sale de ahí y no sale completo todavía Pablo. Trae la palabra, pero usted sabe que Dios sigue trabajando con él y luego va a ver a un Pablo allá en la cárcel con un retiro estratégico de parte de Dios. Pablito allá estaba. ¿Y qué hago aquí? Bien aburrido aquello. Y dijo Dios, ahora te voy a usar. Y todas las cartas paulinas, cartas pastorales que usted encuentra en la palabra del Señor, Pablo las escribe ya en la cárcel. Posiblemente muchos de nosotros nos hubiéramos pasado en la cárcel llorando, quejándonos. Y si nos permitieran mandándole mensajes a la familia, ¿verdad? Que estamos solos, que extrañamos esto, extrañamos lo otro. Pablo lo aprovechó. Quizás donde estás ahora es momento que Dios quiere usarte para que pienses y hagas nota. A las personas cuando están con nosotros tomando clases, les digo, tome nota, por favor, o usted es superdotado que puede grabar todo esto. ¿Por qué? Porque eso que Dios te está dando lo vas a usar. Aquí tenemos el privilegio de tener personas que después de 3 años y medio, a mí se me olvida lo que he dicho y la persona dice, usted me dijo esto hace 3 años y medio con tantos meses y tantos días. Era provisión de Dios para aquella persona. Si Dios ha permitido circunstancias, aprendamos de ellas. Yo he aprendido de lo que Dios me ha permitido vivir y de una manera muchas veces dolorosa. Dios lo ha provocado para enseñarme. Retiros estratégicos. Es momento no solamente, vamos a retirarnos para orar. Sí, claro, para orar. Pero hay momentos donde usted tiene que saber, dice, no, este momento yo no puedo pelear esta batalla. Sí, pero usted es el pastor. Sí, pero no la puedo pelear porque en este momento me tengo que someter a Dios y hay áreas en mí que yo no las he cuidado apropiadamente. Es momento de retirarme a buscar. Hermanos, oren por mí. Sí, pero es que a la hora de las horas, si usted está desnutrido, no se puede ir a un restaurante a comer todo de un solo para nutrirse. Este fue un proceso. Y si lo descuidó, va a tomar tiempo. Así que el salmista dice en el 61, el 1 al 4, oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Dice, desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece.
David. Y le dice, llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. No tenía fuerzas para pelear. Cuando alguien se va a un refugio y está hablando de baluarte, es solamente quiero protección y que me defiendan, porque no me siento débil, no me puedo proteger yo, no estoy en un lugar seguro, pero tampoco puedo pelear. Hay momentos que el cristiano se siente débil. Imagínese si usted no conoce al Señor y el diablo toma ventaja. Hay momentos que de veras estratégicamente tiene que saber dónde ir. ¿A dónde va cuando se siente ofendido por alguien? Donde están todos los ofendidos que se pueden identificar conmigo y si es posible que estén de acuerdo conmigo. Es momento de ir al refugio. ¿A dónde va cuando se siente enfermo? ¿A dónde voy cuando estoy enfermo? Gracias a Dios, Dios me ha dado un asistente, una persona asistente que me recuerda cuando tengo que ir a los médicos. Porque la que tenía se dio por vencido. Mi esposa siempre me decía los appointments y como yo no me sentía enfermo, porque la contaminación no se notaba, se me olvidaba y no iba a las citas. Y un día, pues, la mecha se quedó muy corta y me dijo, no te vuelvo a hacer citas, porque te las hago y no vas. Quizás Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando, Dios mismo hace citas contigo y tú dejas a Dios esperando. Si voy a usar la analogía. No dejes a Dios esperando. Que ese retiro es el retiro en el que Dios dice, te quiero hablar, hija. Te quiero hablar, hijo. Te quiero instruir. Te quiero corregir. Tengo que decir que lo que estás haciendo te gusta. Y lo haces con buena intención. Pero está mal. Quizás te sirva para hoy, pero no te sirve para mañana. Termina bien en este pasaje diciendo, anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Hay momentos en mi vida que me he sentido impotente, pero no siento que he pecado, pero soy impotente. Muchas veces me he sentido impotente de poder ayudar a personas que sé que necesitan escuchar el mensaje, que necesitan cambiar su estilo de vida, pero que pareciese que no escuchan. Me he sentido impotente cuando he hecho citas con personas porque es urgente que escuchen el mensaje de Dios y me han dejado en la oficina esperando y no han llegado o me han cancelado a última hora. Yo no tengo la solución. Dios la tiene. Todo lo que hacemos muchas veces es ser instrumentos de Dios para decirle, hey, es tiempo, ponle atención, es tiempo que te retires y que busques el refugio eterno, que te refugies en el Señor. Él sí puede. Estás queriendo cambiar a tu pareja con tus argumentos, con tus deseos. Si Dios no cambia el corazón del hombre, no hay argumento humano que pueda cambiarlo. Pero tenemos que estar obedientes a Él. El proverbista en el capítulo 18, verso 10 dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. ¿A dónde van los justos? Él es nuestra torre. Él nos pone en lo alto. Mientras abajo hay destrucción, hay contaminación, Dios nos levanta.
No te dan las fuerzas para subir, pero Dios te levanta. Dios te levanta. Dios te levanta. Hermano que estás aquí, algunos de ustedes caminan y están de pie, pero espiritualmente están tumbados. Dios te levanta. Dios te levanta para que camines, para que vayas donde tienes que ir. Pero tú crees que forzándote tú vas a llegar. Dios quiere hacer algo especial, cambiar nuestra manera de pensar. Algunos tienen llamado como Jonás. Estratégicamente Dios le ha dado un retiro a Jonás y lo fue a meter al vientre de un pez por 3 días. Y ahí Jonás recapacitó y dijo, tengo un llamado. Pero yo lo quería hacer a mi manera. No me queda opción. Y en esos 3 días en el vientre recapacitó y se regresó a las instrucciones que Dios le había dado. Algunos quizás Dios quiere usarte en un área y tú te estás resistiendo. No te quedes con lo que Dios te ha dado. No estés esperando. No estés esperando a lo que Dios quiere que hagas. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a nuestro refugio o vamos a nuestro banco? ¿Vamos a nuestro refugio o vamos al hospital? ¿Nos retiramos a nuestro refugio eterno o nos retiramos a donde están los consejeros? A la farmacia. ¿Dónde vamos? Donde nuestros familiares, donde nuestros amigos nos aman. Pero Dios quiere que entiendas que hay momentos donde verdaderamente el único que puede darnos la victoria es el Señor. Es el único. Tú que has luchado por tanto tiempo de salir de esos vicios o de esas ataduras que has estado teniendo, por lo cual no has alcanzado lo que tienes que alcanzar, es momento que vayas al refugio eterno. El único que tiene llaves para romper los candados, romper cadenas y ataduras, para hacer lo que tiene que hacer para que quedes libre, es nuestro Dios. Tú que has estado orando para bendición, pero has ignorado al Dios que te da la instrucción para poder administrar esa bendición. Es tiempo que vengas y le digas, Señor, yo quiero escucharte. Quizá ya te cansé tanto de estarte pidiendo, pero no te he escuchado. Voy a pedirle que se ponga de pie. Ahí donde usted está. Y en este momento, usted ahí, dispóngase a hacer lo que dice Efesios capítulo 6, verso 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo vuelvo a leer. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Quizás en medio de la batalla que estás viviendo no te puedes poner esa armadura de Dios. Corre a Cristo. Corre a Cristo.
Corre a Cristo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Vienen momentos difíciles. Vienen momentos difíciles. Tú lo has estado posponiendo. Corre al refugio eterno. Ve donde Él. Él es el que tiene la salida. Él es el que te va a mostrar el camino. Es Él el que tiene la respuesta. No sigas luchando tú mismo. Quieres dejar los vicios con tu propia fuerza. Quieres dejar esos hábitos que tú sabes que son pecados con tu propia fuerza. Es momento que vengas al refugio eterno y que le recibas a Él como tu Señor, como tu Salvador, como el dador de la vida, como aquel que te puede hacer libre hoy. Si tú no conoces del Señor, si tú estás pasando por un momento difícil, dile: Señor, aquí estoy. Yo te recibo en mi corazón. No me quiero mover solo. He estado peleando esta batalla solo, pero yo necesito de tu ayuda. Si alguien acá se siente débil y necesita fuerzas, recurre al Señor. Si alguien acá está en pecado, hay áreas en usted que usted sabe que Dios necesita perdonarle eso para que usted se sienta libre. Este es el momento. Si tú no conoces del Señor y quieres aceptar a Cristo, yo te invito hoy. Puedes indicarnos con la mano alzada. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Es tiempo que tú busques tu refugio, el refugio eterno, que es Cristo. ¿Dónde estás?